Hay lugares donde la noche nunca termina, donde las sombras se mueven solas y los susurros llenan el vacío. Sitios donde el tiempo se detiene y el miedo cobra vida. Algunos dicen que son solo historias, rumores sin sentido. Pero aquellos que han estado allí, los que han sentido el frío recorrer su espalda, saben la verdad. Esta noche, 3 relatos te llevarán a lo más oscuro del turno nocturno. Edificios vacíos, pasillos interminables y presencias que acechan en la oscuridad. Pero cuidado, porque cuando estás solo, tal vez en realidad, nunca lo estás. El último turno. Siempre odié trabajar el turno nocturno, no solo por el cansancio, sino porque había algo en la empresa cuando caía la noche que me erizaba la piel. Trabajo como guardia de seguridad en un edificio de oficinas. No es un lugar particularmente viejo, ni tiene una historia macabra, o al menos eso pensaba. Mi trabajo era simple: hacer rondas cada 2 horas, asegurarme de que todo estuviera en orden y monitorear las cámaras de seguridad desde la cabina principal. Un turno aburrido, hasta que dejó de serlo. La primera vez que ocurrió algo extraño fue a las 2:47 de la mañana. Estaba revisando las cámaras cuando noté algo en el monitor del pasillo del 3er piso. Una de las puertas de las oficinas estaba entreabierta. Eso era raro. Yo mismo había revisado todo hacía 1 hora y la puerta estaba cerrada con llave. Fruncí el ceño y me puse de pie. Tomé mi linterna y subí por las escaleras, sintiendo una incomodidad que no podía explicar. Cuando llegué al 3er piso, el aire se sentía diferente, pesado, como si la atmósfera misma me advirtiera que no debía estar ahí. Avancé lentamente, iluminando el pasillo con la linterna. La puerta abierta era la de la oficina, 306. Tomé el radio para reportarlo, pero solo escuché estática. Mi piel se erizó. Empujé la puerta con cautela. La oficina estaba oscura, el aire era gélido y olía a humedad. Entonces lo vi. En el reflejo del enorme ventanal, había una figura de pie detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco y me giré de golpe. No había nadie. Pero en el reflejo, la silueta seguía ahí. Salí de ahí temblando, cerrando la puerta de golpe. No quise pensar en lo que había visto. Regresé a la cabina de seguridad y revisé las cámaras. Lo que vi me quitó el aliento. En la grabación, la puerta de la oficina 306 se abrió sola. No había nadie ahí. Pero entonces, en la pantalla, justo detrás de mí, apareció una sombra oscura, alta y delgada. Se quedó allí, inmóvil, mirándome. Me estremecí. Pero lo peor vino después. Cuando salí corriendo de la oficina, la cámara captó algo imposible. La silueta no se quedó quieta. Me siguió. Apagué el monitor y traté de convencerme de que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero entonces, el sonido de un golpe seco me hizo saltar. Venía del pasillo. Mi respiración se agitó. No quería salir de la cabina, pero si algo estaba ahí, tenía que verlo. Abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío, pero el ambiente era sofocante. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, y luego lo escuché. Un susurro. Bajo, apenas audible, justo detrás de mí. «No estás solo». Me giré de inmediato, pero no había nadie. Nadie. Corrí de regreso a la cabina y cerré la puerta con llave. Mi corazón latía con fuerza. No podía quedarme aquí hasta el amanecer. Decidí salir del edificio. Tomé mis llaves y crucé el pasillo rápidamente. Llegué al ascensor y presioné el botón varias veces. Las puertas se abrieron con un sonido mecánico. Entré sin dudarlo y presioné la planta baja. El ascensor descendió. El panel indicaba cada piso. 3, 2, 1. Se detuvo antes de llegar a la planta baja. Mi estómago se encogió. Las puertas se abrieron. Frente a mí,
Solo había oscuridad. El pasillo estaba completamente a oscuras. Intenté presionar el botón de cierre, pero entonces lo vi. Al fondo del pasillo, una figura salió lentamente de la sombra. No caminaba, se deslizaba, con movimientos antinaturales. Su rostro era borroso, como si la realidad misma no pudiera definirlo. Las puertas no se cerraban, la cosa avanzaba. Mi respiración se volvió errática. Martillé el botón de cierre. Las luces parpadearon. En un parpadeo, la figura estaba justo frente a mí, dentro del ascensor. La oscuridad me envolvió. Cuando desperté, estaba en el suelo de la cabina de seguridad. El monitor de las cámaras estaba apagado. Miré la hora. 6:15 de la mañana. Los primeros empleados comenzaban a llegar. Me levanté tambaleándome y salí sin decir una palabra. No volví a trabajar en ese edificio. Semanas después, un antiguo compañero me contactó. Le conté lo que había vivido, esperando que se riera de mí. Pero su respuesta me heló la sangre. Tú también lo viste, ¿verdad? Me explicó que, hace años, un empleado desapareció en su turno nocturno. Las cámaras de seguridad captaron su última ronda. Y, en la grabación, se veía a alguien siguiéndolo. Nunca encontraron su cuerpo. Solo su radio, abandonado en el ascensor. No estamos solos. Conseguí el trabajo por pura necesidad. No era mi primera opción, pero pagar el alquiler no me dejaba mucho margen. Era un pequeño edificio de oficinas, y mi turno como guardia de seguridad era de medianoche a 6 de la mañana. Me gustaba pensar que era fácil. Nadie entraba, nadie salía. Solo tenía que hacer rondas cada hora y revisar las cámaras de seguridad. Pero la primera noche supe que algo no estaba bien. A la 1:45 de la mañana, mientras revisaba las cámaras, vi algo raro en el monitor del piso 5. El edificio tenía 6 pisos, pero el quinto estaba completamente vacío. La empresa que lo rentaba había cerrado hacía meses. Sin embargo, en la imagen de la cámara, vi la puerta de un cubículo abrirse lentamente. No había nadie. Mi estómago se encogió. No podía ser el viento. No había ventanas abiertas. Decidí ignorarlo. Un fallo de la cámara, me convencí. Pero entonces la puerta se cerró de golpe. Me quedé helado. Cambié de cámara. En otra imagen, vi algo más inquietante. Una silueta oscura de pie al fondo del pasillo. No se movía. Solo estaba ahí. Mi boca se secó. Miré la lista de acceso. Nadie había entrado. Me armé de valor y tomé mi linterna. Subí las escaleras con el corazón martillándome el pecho. Cuando llegué al piso 5, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Caminé lentamente por el pasillo. El aire se sentía pesado, denso. Me detuve frente a la puerta del cubículo que había visto abrirse en las cámaras. Estaba entreabierta. Empujé con cuidado y vi una silla girando lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Tragué saliva. Un susurro se deslizó por mi oído. No estamos solos. Me congelé. Sentí el aliento frío en mi nuca. Me giré con el alma en un hilo. No había nadie. Corrí. Bajé las escaleras de 2 en 2 y volví a la sala de seguridad. Pero cuando revisé las cámaras, la silueta seguía allí. Más cerca. Justo frente al ascensor. Esperando. La siguiente noche intenté actuar como si nada hubiera pasado. Pero a las 2:33 de la mañana, mi radio comenzó a emitir estática. Era imposible. Estaba apagado. Lo tomé con manos temblorosas. Y entonces, una voz distorsionada susurró: «Ven al 6º piso». Mi piel se erizó. El 6º piso estaba en remodelación. No había nadie ahí. Miré las cámaras. Y ahí estaba. Una figura alta, deformada, parada en el centro del pasillo del 6º piso. Pero lo peor,
Lo peor fue cuando miró hacia la cámara, porque no tenía rostro. La imagen se cortó. El sistema colapsó. Todas las pantallas se apagaron, excepto una. Y en esa única pantalla solo había 2 palabras escritas en rojo. Mira atrás. Mi cuerpo se paralizó. No quería hacerlo, pero lo hice. Y justo detrás de mí, reflejado en la ventana de la oficina, vi la silueta negra, de pie, sonriendo sin boca. No recuerdo cómo llegué a casa. Renuncié al día siguiente. Pero a veces, despierto en la madrugada con una sensación terrible, como si alguien estuviera parado en la oscuridad de mi habitación, observándome, esperando, porque nunca trabajé solo. Turno fantasma. No era mi trabajo ideal, pero pagar las cuentas era más importante que mis gustos personales. El almacén en el que trabajaba tenía horarios rotativos, y ese mes me tocó cubrir los turnos nocturnos. No era gran cosa. El trabajo era simple: recibir los camiones, verificar los paquetes y asegurarme de que todo estuviera en orden. A las 3 de la madrugada, lo único que se escuchaba en el enorme almacén era el zumbido de las luces fluorescentes y el eco de mis propios pasos. La primera vez que noté algo extraño fue en mi tercer turno. Estaba revisando el inventario cuando escuché un golpe seco. Venía del fondo del pasillo, donde se almacenaban las cajas más antiguas. Respiré hondo y caminé hacia allá. Quizás alguna caja mal apilada había caído, pero cuando llegué, todo estaba en su lugar. O eso creí, hasta que noté algo que no debía estar ahí. Una caja, pequeña, vieja, con una etiqueta borrosa. Estaba en el suelo, justo en medio del pasillo. Fruncí el ceño. No recordaba haberla visto antes. Me agaché para leer la etiqueta, pero las letras estaban casi ilegibles. Solo pude distinguir una fecha: 1987. Algo me recorrió la espalda. El almacén fue inaugurado en 2003. Esa caja no debería existir. Un sonido me hizo saltar. Un susurro. No pude distinguir las palabras, pero venía de mi izquierda. Miré de reojo y vi algo moverse entre los estantes. Mi pulso se aceleró. Debe ser un reflejo, un juego de luces, me dije. No quise averiguarlo. Tomé la caja y la dejé sobre una mesa cercana. Pero cuando me di la vuelta para irme, la caja ya no estaba ahí. Mi respiración se volvió pesada. Miré alrededor frenéticamente. No había nadie. No podía haber nadie. Salí de la zona de almacenamiento con el corazón latiéndome en la garganta. Intenté concentrarme en el trabajo, pero no podía quitarme esa sensación de encima. La sensación de que alguien me observaba. La siguiente noche, la situación empeoró. Estaba en la oficina principal, revisando el sistema de registros, cuando vi algo raro en las cámaras de seguridad. En la pantalla del monitor, en el pasillo donde encontré la caja, había alguien parado entre los estantes. Era una figura oscura, inmóvil. No podía ser un reflejo. No podía ser mi imaginación. Tomé mi linterna y fui a revisar. La luz parpadeaba. Cada paso que daba se sentía como una mala decisión. Cuando llegué al pasillo, no había nadie. Pero el aire estaba frío, gélido. Fue entonces cuando lo escuché, justo detrás de mí. Una respiración, lenta, pesada. Mi cuerpo se paralizó. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. El frío se intensificó. Y luego, la voz. Baja, distorsionada, pero clara. ¿Me ves ahora? Un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré de golpe. Nada, solo los estantes. Pero en el suelo, la caja. El mismo paquete viejo con la fecha de 1987. Me eché hacia atrás, mi respiración entrecortada. No entendía qué pasaba, pero ya no me importaba. Me largué de ahí. No volví al almacén por una semana. Me enfermé, o al menos eso le dije a mi jefe. Pero cuando regresé,
Descubrí que no era el único al que le pasaban cosas raras. A veces escucho pasos en el pasillo cuando estoy solo, me dijo un compañero. Yo vi a alguien en las cámaras, pero cuando fui a revisar, no había nadie, dijo otro. Había rumores, historias sobre un trabajador que desapareció hace años durante el turno nocturno. Nunca encontraron su cuerpo, pero su nombre seguía registrado en el sistema y su turno seguía programado. Siempre a la misma hora, siempre en la lista, siempre en el turno fantasma.